Bien, bienvenidos al tutorial del Sistema de Información de la Oficina de Tesorería, la parte 2, capítulo 2. Lo que vamos a ver en este tutorial es, bien, la planificación y dentro del Power BI, cómo se cargan las tablas, el formateo y cómo presentar. Bien, en lo que es planificación, ¿por qué es importante detenerse un segundo en esto? Obviamente la planificación es lo que nos permite llegar a nuestro objetivo, es decir, cómo vamos a llegar, trazar un mapa de cómo vamos a llegar a nuestro objetivo. ¿Para qué es esto? Obviamente ahorro de tiempo, ahorro de esfuerzo, evitar perdernos en una maraña de datos, trabajar de manera más ordenada. Es por eso que siempre es necesario sentarse, tomarse unos minutos, tomar papel y lápiz y planificar. Esa planificación concretamente va a ser en establecer un objetivo. Para el caso del ejemplo que vamos a utilizar ahora, yo he tomado un archivo de software que se llama libramiento diario. Ese archivo no tiene una columna donde identifique el quid del proveedor a quien se le pagó en ese día. Ese archivo libramiento diario más el quid lo vamos a ver en el capítulo 3. Ahora en el capítulo 2 lo que vamos a ver es el libramiento diario, que como tabla pura la vamos a cargar en el sistema y se va a nutrir, esa columna quit la va a sacar de la tabla reporte de vengado, que también la vamos a ver en el capítulo 3. Es decir, en resumen, en el capítulo 3 lo que vamos a hacer es unificar todas esas tablas. Bien, ¿de dónde se pueden sacar libramiento diario? Ya quienes manejan Swift lo tienen, pero bueno, es reportes, tesorería, pagos, libramiento diarios y reporte de vengado, reporte de ejecución de vengado, reporte de vengado. Bien, antes que nada, es muy importante aclarar que estos dos archivos, cuando nosotros los ingresemos a Power BI, lo podemos hacer de dos maneras. La primera, entrando por este botón que es obtener datos, es una manera que yo no recomiendo. ¿Por qué? Porque si, se utiliza esa manera cuando la tabla ya viene con un formato, digamos, que reúne las condiciones para que Power BI lo interprete de la manera correcta. Normalmente los reportes de vengado vienen con un encabezado bastante complejo, con columnas combinadas, entonces yo siempre recomiendo trabajar con el editor de consultas. Esto que tiene la ventaja que cuando nosotros carguemos los datos, esto es muy importante para trabajar tranquilos con Power BI, cuando carguemos los datos, el archivo Excel de origen va a estar siempre resguardado, es decir, nunca se va a modificar. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un Excel, cada vez que carguemos, que utilicemos este archivo libramiento diario, modifiquemos algo y lo querramos guardar, o vamos a sobreescribir el archivo original o tenemos que guardarlo como. ¿Correcto? Bueno, Power BI no funciona de esa manera. Power BI lo que hace es hacer suyo a esta tabla y procesarla dentro de sí, pero siempre manteniendo este como fuente. ¿Correcto? Nunca lo modifica. ¿Qué sucede? Que al hacerlo suyo nos va a permitir modificar la estructura y todos estos ítems que sé que fueron tediosos en el video anterior, pero era necesario entenderlos para saber qué es lo que vamos a modificar ahora dentro de Power BI. Y bueno, obviamente lo que dije recién, no se altera el origen del archivo, es decir, el archivo original quede intacto. En concreto, cuando lo que vamos a poder hacer una vez que tengamos ya esas tablas adentro es hacer un montón de operaciones y estos archivos van a quedar resguardados, siempre van a quedar a salvo. Bien, vamos a Power BI. Este es el desktop, que era el editor que habíamos hablado antes. Yo ya tenía abierta la pantalla. La cerré. Cuando ustedes ingresen lo van a tener así en blanco. Esta tabla lo vamos a eliminar. Cuando nosotros ingresemos vamos a tener la tabla en blanco. Como dije recién, en vez de ingresar por obtener datos, vamos a ir al editor de consultas. Esto es la cocina, acá es donde se procesan todos los datos. Bien, en este caso ahora sí, vamos a llamar al origen, sabemos que es un archivo de Excel. Miren la variedad de archivos que tiene Power BI, de compatibilidades de archivos que tiene para traer, es inmensa. Vamos a ver así, a grosso modo, 1, 2, bueno, Excel, CSV, que es el archivo que todos conocen que descarga de SWAF, archivos.pdf, entre otras bases de datos vamos a tener Microsoft Exchange. Por ejemplo, se puede conectar a Microsoft Outlook y traer directamente datos de Outlook. Archivos web, por ejemplo, si acá ingresamos la URL, es decir, la dirección de una página web de un banco, y en la página tiene la tabla
con los plazos fijos podemos traer los datos de ahí directamente, le podemos decir cada tanto tiempo conectate, bien, es impresionante en eso. Pero volvemos a lo que decimos antes, archivo Excel, ponemos conectar, la ruta me trae el archivo libramiento diario, ahí va haciendo una conexión, trae el archivo Excel y la primera hoja la detecta y la muestra en una previsualización tal como la descargamos desde SWAF. Ponemos aceptar y lo que va a hacer ahora es una carga. Bien, ahora que está haciendo, ya hizo la carga, observen que se registraron en este cuadro todos los pasos que he ido aplicando automáticamente. Es decir, nosotros no hicimos nada y ya trabajó. En primer lugar pone la ruta, acá se puede ver en esta barra de fórmulas la ruta de donde trajo el archivo. La navegación, en la navegación lo que vamos a poder ver es el nombre de la hoja de donde trajo. Tipo cambiado, ¿qué significa esto? Tomo estas columnas y la detecto como texto. Bueno, en este archivo la detecto todas como texto, pero ¿qué pasa? Hay una columna, si se fijan, la última columna es monto librado y la está detectando como texto. ¿Por qué? Por este encabezado. Entonces, para que estas cosas no sucedan, ahora nosotros vamos a darle un formato. Bien, cada paso que nosotros hagamos acá, en pasos aplicados, va a quedar grabado. Y esto es muy bueno porque no hace falta estar anotando en un cuaderno, ni estar recordando cada vez que uno abre la base o quiere modificarla, qué paso hice, qué paso utilicé. Esto lo que hace es darnos una documental sobre lo que hemos ido operando en la base, cómo lo hemos ido haciendo. Entonces, cuando volamos, no hace, digamos, directamente vamos a ese documental y sabemos cómo y por qué lo hicimos. Cuando me refiero al por qué lo hicimos, se puede apreciar, van a observar acá, que si hacen un clic derecho sobre el paso, acá en propiedades, tiene el nombre del paso y debajo se puede tipear lo que nosotros querramos en cuanto al fundamento de por qué hicimos este paso. Justamente estos tres pasos los hizo Power BI solo, siempre lo hacen en cualquier tabla, pero a medida que nosotros ahora empecemos a trabajar, vamos a ir viendo que eso sigue apareciendo. El nombre de la hoja, yo siempre recomiendo ponerle nombres que nos podamos guiar, por ejemplo acá libramiento diario. Ok. Luego quitemos las primeras filas, entonces vamos acá a quitar filas. En este caso ponemos filas superiores, sacamos las primeras 17 filas. Como ven, lo que son los encabezados de columna, los podemos promover para que vayan acá arriba. Ya los tome como encabezado de columna. Miren lo que sucede cuando hace ese encabezado de columna. Observen lo que pasó en la columna de monto librado. Ya la tomo como número. Hizo un tipo cambiado acá. ¿Ven cómo se ha ido registrando toda la secuencia de pasos? Bien, supongamos que queremos filtrar y que dejemos solamente lo que son los egresos. Sacamos las filas nulas, sacamos lo que es anticipo y sacamos orden de pago y dejamos solamente egresos, fondo permanente. Así es como esta planilla trae los egresos. Supongamos que queremos dejar solamente 3 columnas de esta planilla. Se podría, bueno, ir borrando columna por columna, pero una forma más rápida de hacerlo es tomar, por ejemplo, orden de pago, una columna que quiero dejar, beneficiario de pago y el monto. Y quiero eliminar todas las otras columnas. Vamos acá a quitar columnas, quitar otras columnas, y esto es sumamente útil, por ejemplo, cuando se trabaja con la planilla como reporte de vengado, lo vamos a ver en el capítulo 3. Bien, supongamos que queremos dejarlo en formato tal como lo utilizamos al egreso, que es el año y con el número y el fondo. Podemos reemplazar los valores. Lo que hacemos es reemplazar la primera secuencia. Así comienza en el 2020 y reemplazamos el final, sacamos el punto 1, punto 0. Vamos acá a reemplazar valores. Bien. Y ha quedado formada han sido pocos minutos, la tabla tal como nosotros la necesitamos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cada vez
que nosotros guardemos en la carpeta de origen, lo figuraba acá, el libramiento diario, el archivo, y nosotros lo llamemos, le pongamos a actualizar en vista previa, va a cargar y va a procesar todos estos pasos para dejarnos una tabla así. Esto realmente, cuando son tablas muy grandes, ahorra muchísimo tiempo de trabajo. ¿Qué hacemos ahora? Por ejemplo, queremos llevar esta tabla a la mesa donde se presentan los platos, que es, digamos, como lo llamé en el video anterior. Vamos acá a aplicar, se puede reaplicar o cerrar, pero dejamos abierta la cocina. Y lo que hace es empezar a cargar la tabla que aparece en el listado de campos. Bien, ¿cómo hacemos ahora para visualizar esa tabla? Hacemos un clic en este icono que es tabla justamente, que son visualizaciones. Recuerda que estos son objetos visuales. Y podemos cargar los datos que hemos trabajado en el query, en la pantalla anterior. Observen que ya directamente, como había detectado que esto era número, hizo una sumatoria. No se lo pedimos, pero por las dudas consideró Power BI que esa sumatoria podía ser útil. Bien. ¿Dónde aparecen estas columnas para poder ser editadas? Acá. Dentro de lo que es la visualización se pueden ver las columnas. ¿Ok? Esto, bueno, funcionalidades. Desde acá se puede exportar datos, hacer búsquedas, vinculaciones, verlo como un zoom, porque supongamos, recuerden que esta es la pantalla que va a ver la persona que lo va a visualizar en su navegador, es decir, que pueden estar disminuidas las letras. Entonces, haciendo un clic ahí, se amplía, es como un zoom de la tabla, pero queremos agregarlo, hacerlo un poco más atractivo visualmente, entonces queremos transformarlo en gráfico. Tomamos este objeto visual, ya está seleccionado, ponemos copiar, pegar, y le sacamos, por ejemplo, orden de pago. Queda beneficiario y monto librado. Listo, ya está transformado en un gráfico. Ahora, ¿qué tiene, digamos, de utilidad también en verlo como gráfico o como objeto visual en tabla? Que, por ejemplo, si yo selecciono un dato dentro del gráfico, me lo filtra en la tabla. Y viceversa, ¿no es cierto? Si yo lo selecciono en la tabla, me lo filtra en el gráfico. Bien, pero supongamos que queremos hacer un objeto de búsqueda, digamos, un buscador por beneficiario. Muy bien, copiamos el objeto visual, lo pegamos, eliminamos los otros campos y dejamos beneficiario. Esto que está en formato tabla lo transformamos en un objeto visual de segmentación de datos, que es este que está acá, que tiene un filtro. Podemos utilizarlo haciendo clic ahí, o directamente, si queremos hacer una búsqueda, podemos hacer por menú desplegable, o le ponemos el botón buscar. Esto tenemos que volver a como estaba antes en lista. Ahí apareció ya el buscar, ¿ven? Cuando van acá en el buscar, hacen un clic y les aparece esa lupa. Y ahí, supongamos que queremos buscar alguno que se llama Damián, no sabemos bien el nombre. Vamos a hacer un clic acá, Damián. Bien, busca en todo el campo, ¿correcto? Pero supongamos que además queremos hacer un buscador que sea, digamos, de carácter numérico. Podemos replicar este objeto visual y que nos busque, por ejemplo, por monto librado. Eliminamos orden de pago y beneficiario, queda monto librado, ahí está el total, ¿no es cierto? Con un clic derecho sobre el campo podemos hacer que despliegue todo el rango de valores que tiene, pero no es la mejor forma de buscarlo. Queremos establecer que haga una búsqueda entre rangos, proveedor al cual se le pagó entre tanta plata y tanta plata. Bien, se va a segmentación de datos nuevamente y ya lo convierte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo busque entre proveedor que se le pagó entre 500 y pico mil de pesos y 230 mil pesos, y me trae uno solo. Amplio el rango
sigue siendo una sola. Hay tres, entre 50.000 y 500.000 pesos hay tres proveedores o tres pagos hechos. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite establecer escenarios. Ya esta simple herramienta ya permite armar escenarios, permite efectuar unas simulaciones, algo tan básico como esto. Es decir, cuando nosotros publiquemos esto en la web y el usuario final lo vea, ya puede armar escenarios en función de esto. Es algo tan sencillo y quería que lo vieran en este video corto, vamos a decir. No quiero hacer los videos tan largos para que no sean tediosos, pero el objetivo de esto es que vean que ya hay herramientas para trabajar distinto la información. Bien, en concreto, esto sería este primer video. El próximo video va a ser el capítulo 3, donde vamos a aprender a vincular tablas. Es decir, relacionar la tabla ya reporte vengado, la vamos a cargar y la vamos a vincular con esta tabla que vimos hoy, que es libramiento diario. Bueno, espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Muchas gracias.